¿Te ha pasado alguna vez que sientes como si estuvieras cargando con pesos que no son tuyos? Como si tuvieras una maleta llena de emociones que no empacaste tú, pero que de alguna forma terminaste cargando. Uy, sí. Es como si de repente te encontraras con un montón de cosas que no sabes de dónde salieron ni para qué sirven. Exactamente. De eso vamos a hablar hoy. De la idea de que el trauma puede resonar a través de generaciones. Uf, suena intenso. Un poco sí. Pero también es fascinante. Para esta inmersión nos vamos a basar en el libro Este dolor no es mío, de Mark Olin. Ah, sí, lo conozco. Es un experto en traumas heredados, ¿verdad? Exactamente. Y ojo, no estamos aquí para diagnosticar a nadie ni mucho menos. Más bien queremos explorar este concepto, ver qué dice la ciencia al respecto. Y quizás hasta descubrir algunas cosas que nos hagan decir, Me gusta. Siempre es bueno aprender cosas nuevas y cuestionar nuestras ideas preconcebidas. totalmente. Y hablando de ideas, este libro plantea una que es bastante revolucionaria. Los traumas no resueltos de nuestros ancestros pueden impactarnos hoy en día. ¿En serio? ¿Cómo así? Pues imagínate que esos traumas son como una especie de herencia emocional que se va pasando de generación en generación. Influyen en nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso en nuestra salud física. Órale, o sea que podríamos estar cargando con las emociones de nuestros abuelos, bisabuelos y quién sabe cuántas generaciones más. Así es. Es como si recibiéramos una predisposición, una semilla que si no la cuidamos puede germinar en dificultades. Pero eso quiere decir que estamos condenados a repetir los patrones de nuestros ancestros. No necesariamente. Y eso es lo importante. No es un destino escrito en piedra. Tenemos la capacidad de cambiar, de sanar, de romper con esos ciclos. Menos mal, porque si no, imagínate la presión. Pero, ¿cómo funciona eso de la herencia emocional? ¿Acaso los traumas se meten en nuestros genes? Buena pregunta. Aquí es donde entra la epigenética, que es una rama de la ciencia que estudia cómo las experiencias pueden activar o desactivar ciertos genes. Espera. ¿Los genes se pueden activar o desactivar? Como un interruptor. Más o menos. Imagina un interruptor de luz que controla si un gen está encendido o apagado. Las experiencias, especialmente las traumáticas, pueden apagar o encender ciertos genes. Y estos cambios se pueden transmitir a las siguientes generaciones. Wow, o sea que las experiencias de nuestros ancestros pueden afectar la forma en que nuestros propios genes funcionan. Exactamente. Y lo fascinante es que no se trata de modificar el ADN en sí, sino la forma en que se expresa. Es como si heredáramos un libro de recetas familiar, pero algunas recetas están marcadas para que no las usemos. Ya entiendo, y a veces, sin saberlo, las cocinamos de todas formas. Exacto. Y eso puede tener consecuencias en nuestra salud física y emocional. Interesante. ¿Y este libro, cómo aborda este tema? ¿Es muy técnico o es fácil de entender? Pues una de las cosas que destaca la reseña es que el autor utiliza historias de la vida real para ilustrar el concepto. Por ejemplo, habla del caso de una persona que sufre de ansiedad crónica, sin una causa aparente. Y resulta que, al investigar su historia familiar, descubre que su abuela vivió una experiencia similar después de la guerra. De pronto, esa ansiedad inexplicable empieza a tener sentido. ¡Wow! Eso sí que es impactante. O sea que podemos estar repitiendo patrones de comportamiento que ni siquiera sabemos que heredamos. Así es. Y para conectar aún más con estas historias, Wolin introduce el concepto del lenguaje central. Lenguaje central, ¿qué es eso? Se refiere a identificar patrones emocionales o frases recurrentes en la historia familiar. Por ejemplo, si en tu familia se repite constantemente la frase "no llores, sé fuerte", eso podría ser parte de tu lenguaje central. O sea, como una especie de mandato familiar que, aunque no se diga explícitamente, sigue influyendo en la forma en que gestionamos las emociones. Exactamente. Es como un código secreto familiar que todos entienden sin necesidad de palabras. Me intriga este concepto. Suena un poco místico, ¿no? Sí, a primera vista podría parecerlo. Pero el libro no se queda en la teoría. Combina la ciencia con estrategias terapéuticas concretas. ¿En serio? ¿Y cómo lo hace? El libro está estructurado en 3 partes. Primero, sienta las bases científicas del trauma transgeneracional, explicando la epigenética y otros conceptos clave. Luego, se adentra en el método del lenguaje central para identificar esos patrones heredados. Y finalmente, ofrece herramientas terapéuticas para trabajar con ellos. Ya veo, o sea que no se trata solo de escarbar en el pasado, sino de utilizar ese conocimiento para sanar el presente. Exacto. Y la reseña menciona que una de las grandes virtudes del libro es la claridad con la que Wolin explica estos conceptos tan complejos. Sí, eso es importante. A veces los libros de psicología son demasiado técnicos y difíciles de entender. En este caso no. El libro es accesible para todo público, incluso para aquellos que no están familiarizados con la psicología. Me alegra escuchar eso. Pero dime, ¿hay alguna crítica al libro? Sí, la reseña menciona algunas. Por ejemplo, algunos argumentan que se centra demasiado en el trauma heredado como el A
explicación para los problemas emocionales, sin considerar otros factores que también son relevantes. Claro, es importante tener en cuenta que el trauma heredado es una pieza del rompecabezas, pero no la única. Nuestra biología, experiencias personales, entorno social, todo esto también influye en nuestra salud emocional. Exactamente. Y otra crítica que se menciona es la insistencia del libro en la reconciliación con la historia familiar. Entiendo, si bien el perdón puede ser sanador en muchos casos, no siempre es apropiado o seguro, especialmente si hay situaciones de abuso o violencia. Correcto. El bienestar del lector es primordial y la terapia debe ser un proceso personalizado, adaptado a cada individuo y sus circunstancias. No se trata de forzar el perdón, sino de encontrar la forma de sanar las heridas del pasado de una manera segura y constructiva. Totalmente de acuerdo. Y bueno, después de esta inmersión, ¿qué podemos concluir? En resumen, el trauma heredado es un fenómeno real, con base científica, que nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión que tenemos con nuestra historia familiar. Sin embargo, es crucial abordarlo con cautela, sin perder de vista otros factores que influyen en nuestro bienestar emocional y sobre todo priorizando nuestra seguridad y bienestar. Me parece un buen resumen. Y si algo de lo que hablamos hoy resonó en ti, te invito a explorar más a fondo este tema. No se trata de quedarnos anclados en el pasado, sino de comprender mejor quiénes somos y liberarnos de patrones que ya no nos sirven. Exacto. Recuerda que esta inmersión se inspiró en la reseña del libro Este dolor no es mío, de Mark Wolin. Si te interesa profundizar en el tema, te animamos a leer el libro completo. Siempre hay más por descubrir. Y quién sabe, a lo mejor descubres que algunas de las emociones que te acompañan desde hace tiempo no son tuyas, sino que son un eco del pasado. Un eco que con un poco de trabajo podemos transformar en una melodía más armoniosa. Y con esa hermosa imagen nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.